a hablar esta tarde un poquito qué significa y, y quién es nuestro patrón. Y para eso lo vamos a ver en el libro de Jonás, para el que, bueno, quizás si alguien no conoce el libro de Jonás, era un profeta, está en el Antiguo Testamento, entre el profeta Abdías y Miqueas. Ahí está el libro de Jonás, pero vamos a concentrar un poco este mensaje en el primer capítulo del libro de Jonás, del versículo 1 al versículo 7. Y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Hay un dicho aquí que se utiliza mucho, por lo menos aquí en Huelva se utiliza mucho. Yo sé que en otras partes también, pero hay un dicho que dice: donde manda patrón, ¿cómo? Donde manda patrón no manda marinero, ¿verdad? ¿Lo decimos mucho o no? ¿Verdad? ¿Y cómo lo utilizamos? A veces esta frase la utilizamos de forma desinteresada, ¿verdad? Muchas veces, bueno, yo en mi casa, por ejemplo, ahí mando yo. Ahí mando yo. Yo digo en mi casa, yo aquí mando yo, aquí se hace esto porque lo digo yo, porque mando yo. Ya luego entran de la calle mi mujer y los niños, ¿sabes? Pero a veces decimos esta frase, la utilizamos aquí de forma incluso desinteresada, ¿verdad? Cuando hacemos algo o alguien nos dice algo que no está bien o que hemos hecho mal, decimos: pero donde manda patrón, no manda marinero. Aquí a mí que me registren, ¿verdad? Decimos mucho, pero ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Esa frase también tiene un significado verdadero, porque es verdad, porque donde manda patrón, no manda marinero. Es verdad, aunque a veces tomemos esa frase con esa actitud, o tomemos esa frase con esa condición, ¿vale? Pero es verdad, ¿por qué? Porque el patrón es el patrón y el marinero es el marinero. Aquí Jonás, en este pequeño pasaje que hemos leído, parece ser que él no tenía claro esta frase. Parece ser que él no entendió del todo esa frase, que donde manda patrón, no manda marinero. Él quiso mandar donde no debía mandar y tomó una actitud que no tenía que haber tomado y tuvo sus consecuencias. El que es un libro muy interesante, tiene solamente 4 capítulos, creo, 4 capítulos. Y el que no lo haya leído, os recomiendo que lo lea en casa cuando lleguéis, porque seguramente el que no lo conozca quizás sepa más de él por el hombre que fue tragado por la ballena, ¿verdad? Ya esto suena un poquito más.
pero os recomiendo que leáis. Pero nosotros nos vamos a centrar en estos 7 versículos del primer capítulo. Entonces nos podemos preguntar, ¿quién es el patrón de tu vida? ¿Quién es tu patrón? Tu patrón puede ser tu jefe, ¿verdad? Decimos ahí, hay incluso en países de Latinoamérica y por ahí creo yo que se utiliza mucho esa frase. Patrón, patrón. Le dice patrón al jefe, ¿verdad? O al dueño de la finca. Hola, patrón. ¿Verdad? Pero, sí, ¿verdad? Pero ¿quién es el patrón de tu vida? Para mí, yo creo que para muchos de ustedes también, y para el que no lo crea, incluso me atrevo a deciros que yo te aseguro que el patrón de tu vida es Jesucristo. Te lo aseguro, te lo aseguro. Yo puedo decir, mi patrón es el que es mi jefe porque es el que me da de comer. Yo trabajo y mientras que él me dé de comer y yo me pague y yo coma, ese es mi patrón, ¿verdad? Pero yo te puedo asegurar que tu patrón es Jesús. ¿Por qué? Es muy sencillo. Mira, vemos en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 16, vemos por qué Él es nuestro patrón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que hay, visible, invisible, nosotros, los que no se ven, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesucristo es el patrón de tu vida. Es el patrón de tu vida. Él tiene que formar parte, de tu vida, porque quiera o no quiera, tenemos un creador. Y Él conoce a la perfección. Él conoce cada uno a la perfección. Conoce cada matiz de nuestra personalidad. Cada pelo que tenemos en la cabeza. ¿Cuántos pelos tenemos en la cabeza? Él dice que lo tienes contado. Entonces el patrón de nuestra vida es Jesucristo. Y esto Jonás, no sé el por qué, pero él estaba pasando por un momento, seguro, difícil, y él pensó de que el marinero tenía participación. Pero se equivocó en la actitud que tomó. Pero sin embargo Jesús no quiere ser tu patrón. Jesús quiere ser mucho más que tu patrón. Jesús quiere formar parte de tu vida de tal forma que sea mucho más que tu patrón. Quiere ser tu amigo. Tu amigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque el patrón, sus cosas personales, sus cosas íntimas, no se las cuenta al siervo, no se la declara. Pero Él quiere ser tu amigo. ¿Por qué? Porque dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él quiere ser tu amigo. Nosotros cuando hacemos uso del discipulado, eso es discipulado. Nosotros hacemos uso del discipulado y transferimos. Él ahí estaba transfiriendo la vida.
estaba transfiriendo vida. Nosotros cuando hacemos uso del discipulado también hacemos lo mismo. Nosotros todas las cosas que conocemos, que tenemos la oportunidad de que el Señor nos ilumine, nosotros con nuestros discípulos llevamos a cabo este versículo. Todas las cosas que nos da a conocer, nosotros las damos también a conocer. Y esto es lo que dice, esto es lo que habla aquí, esto es lo que dice Jesucristo, esto es lo que hacía Jesucristo. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, sino sois mis amigos, sois mis amigos. Qué privilegio es, qué privilegio, de verdad, qué privilegio ya poder decir, siervo de Dios, no, más que siervo de Dios, yo soy amigo de Jesús, yo soy amigo de Jesús. Porque Él quiere ser amigo mío. Él quiere estar conmigo, codo a codo. Él quiere caminar conmigo en fidelidad, en amor, en contagio a los demás. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Qué privilegio tener un amigo tan fiel, tan verdadero. Pero dice, si hacéis lo que yo os mando. Ahí es la parte que nos cuesta. Ahí es la parte que nos cuesta, ¿verdad? Lo que le pasó a Jonás. Jonás no entendió esa parte. En ese momento de su vida, él no entendió esa parte. Porque él dice, si hacéis lo que yo os mando. Hay una amiga nuestra en común que tenemos muchos de nosotros en común y muy querida entre nosotros, es nuestra gran y querida pastora Denise, ¿verdad? Y ella dice una frase mucho que la utiliza mucho, dice, la obediencia genera bendición. La obediencia genera bendición. Y es verdad, es verdad. Es verdad, cuando entendemos eso, cuando entendemos que la obediencia, lo que pasa es que el ser humano tiene decadencia, ¿no? Para hacer absoluto, para nosotros el que tengamos una autoridad no nos puede, el que tengamos que hacer algo porque tengamos que hacerlo nos puede. Nosotros queremos ser absolutos, queremos caminar de forma que hagamos lo que queramos. Cuando algo o alguien se interpone en ese camino, nosotros como ser humano nos cuesta. La obediencia es algo que nos cuesta bastante. Yo creo, soy yo el único, ¿verdad? La obediencia es algo que nos cuesta bastante. Pero cuando obedecemos entendemos que la obediencia genera bendición. Y cada acción tiene una consecuencia. Si es una consecuencia buena, es porque has tenido una acción buena. Y si es una consecuencia mala, es porque has tenido una acción mala. Cada acción tiene su consecuencia. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y cada acción tiene una consecuencia. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. A veces nos cuesta de entender que las cosas que hacemos nos afectan. Y después le pedimos consecuencias o le pedimos responsabilidades a Dios o a lo que queramos, pedirle responsabilidades. Pero porque el ser humano nos cuesta eso, nos cuesta la obediencia y nos cuesta admitir que cada acción tiene una consecuencia, sea buena o sea mala, pero es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Nosotros somos responsables en la totalidad, no podemos hacer responsables a nada ni a nadie. Somos nosotros.
¿Y cómo debe ser la obediencia? Había, el pastor hizo una vez un estudio, ¿verdad? Un miércoles. Exacto, exacto. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo debe ser la obediencia? Inmediatamente, completamente y alegremente, ¿verdad? Esa es la obediencia. Esa es la obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque si obedeces inmediatamente, pero no lo haces completamente, no estás obedeciendo, ¿verdad? Entonces la obediencia exacta es esa. Inmediatamente, completamente y alegremente. Pero Jonás, nuestro personaje de hoy, en este día, estaba pasando por un momento difícil y confuso. Y desobedeció a su patrón. Y tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Y en primer lugar, cuando desobedeces a tu patrón, es un error de propósitos, amigos míos. Cuando desobedeces a tu patrón, es un error de propósito. Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero ¿qué le pasaba aquí a Jonás? ¿Qué le pasaba aquí a Jonás? No entendía que él no podía huir de la presencia de Jehová. Es imposible, porque Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Él no entendía que él, y él fue y pagó su pasaje. Él fue y él dijo, se levantó y dijo, no, me voy de la presencia de Dios. Y pagando su pasaje, se embarcó y quería huir de la presencia de Jehová. A veces nosotros nos pasa eso. A veces nos pasa eso. Estamos metidos en un túnel tan grande que no vemos la salida, no vemos la forma, no vemos el motivo, la condición, no lo vemos y estamos ahí metidos y no entendemos de que no podemos huir de la presencia de Dios. No podemos huir de la presencia de Dios. Es un error de propósito porque cortamos la fuente de nuestras bendiciones. Cortamos la fuente. Cuando desobedecemos a Dios, a nuestro patrón, cortamos la fuente de nuestras bendiciones. Él fue muy dispuesto, pagó su pasaje, iba muy dispuesto, pero ahí corta, ahí cuando tú desobedeces, ahí hay algo que se corta. Hay algo que se corta y las bendiciones que Él tiene, los propósitos que Él tiene para tu vida, no pueden llegar. Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Grandes propósitos. Lo creamos o no lo creamos, te lo digo. Tiene grandes propósitos para nuestra vida. En Jeremías 29:11 dice, porque pensamientos de paz y no de mal tengo para vosotros. Es verdad, Él tiene grandes propósitos para nosotros, pero no podemos permitir que la desobediencia nos lleve a la desesperación. Y cortemos las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque separados de Él no somos nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nosotros tenemos un Creador. Nosotros tenemos un Dios fiel y verdadero que quiere caminar con nosotros, codo a codo con nosotros. Él te dice esta tarde que te ama. Él te dice esta tarde, sígueme, no te vas a arrepentir, obedece mi palabra. Esto es un manual de vida que tenemos. La Biblia es un manual de vida que tenemos. Y cuando entendemos que Él tiene grandes propósitos para nosotros,
abrimos las puertas de las bendiciones. Pero en obediencia, tenemos que dejar esa parte nuestra, esa parte que todos tenemos, esa parte que nos cuesta, y obedecer, porque necesitamos estar en la presencia de nuestro Creador. Ya necesitamos estar en su presencia. Cuando desobedeces a tu patrón, se levanta un gran viento en el mar de tu vida. Se levanta un gran viento en el mar de tu vida. Dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La obediencia es igual a calma, a la paz. Y la desobediencia trae la tempestad. Dios permite que pasemos por estas situaciones, por estas pruebas, pero no para que desobedezcamos. Él lo permite para que crezcamos. Mira, me acuerdo, tuve un barquito que tuve hace unos años y lo tenía aquí en Huelva, en el Club Marítimo de aquí de Huelva, y yo lo quería llevar hasta el Rompido, hasta el Portil. Y yo me acuerdo que era en verano, era este mes de agosto, por las tardes, y mi padre me decía, niño, no lleves el barco al Rompido, ¿vale? Porque en agosto por las tardes se levanta mucho aire, y el barco es grandecito, pero no es muy grande, y puede ser peligroso. Y yo le decía, no, papá, el barco tiene que estar esta noche allí en el Rompido. Yo cuando salga de trabajar, cogemos el barco y nos lo llevamos para el Rompido. Y me acuerdo que fue un episodio impresionante. Yo pocas veces he pasado tanto miedo. Porque nos montamos en el barco y salimos y a la altura de Punta Umbría hay un tramo que en términos marinos, ¿no?, se llama la barra de donde se cruza, ¿no?, el río con la mar, y es un tramo como unos 100 metros más o menos, que es donde la marea y la corriente es impresionante, y sobre todo si hace aire, ¿no? Esos 100 metros me parecieron a mí, no sé, parecieron una eternidad. Y yo me recuerdo que le dije a mi padre, papá, de verdad no te vuelvo a desobedecer. Mi padre sabía lo que había, sabía lo que iba a pasar. Pero la desobediencia mía me llevó a eso. Y entendemos que cuando desobedecemos a nuestro patrón tenemos nuestras consecuencias. ¿Cómo le pasó a Jonás? Dios permite que pasemos por situaciones así, por situaciones complicadas, pero no es para que desobedezcamos, es para que crezcamos. ¿Sabéis por qué Dios permite esas grandes pruebas? Para que nos demos cuenta de verdad por las pequeñeces que nos preocupamos. Es verdad. Él permite que pasemos por esas situaciones tan difíciles a veces y tan complicadas para que nos demos cuenta que nos preocupamos a veces de pequeñeces. ¿Qué poco te importa cuando tu equipo de fútbol pierde un partido cuando te has quedado sin trabajo? ¿Que sí? ¿Verdad o no? ¿Qué poco te importa que te hayas quedado sin trabajo cuando vas al médico y tienes un diagnóstico malo? ¿Verdad? ¿Es así o no? Es verdad. A veces nos preocupamos por tantas pequeñeces que no llevan a ningún sitio, que no llevan a nada, que Dios permite esas grandes pruebas por eso, porque si no tuviéramos esas pruebas, si no tuviéramos esas situaciones,
Nos creeríamos dioses. De hecho, muchos se la han creído. De hecho, muchos líderes que ya han caído, se han creído dioses. Porque nosotros necesitamos entender que esas pruebas que pasamos es para que crezcamos, no para desobedecer, es para que crezcamos. Cuando pasamos por esas pruebas, lo demás nos parece nada. Cuando pasamos por pruebas difíciles tan grandes, las pequeñeces las hacemos a un lado. Vemos en el versículo 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mira, ya los marineros no querían ni comer. Me da igual la comida, me da igual todo, yo lo que quiero es salvarme, yo lo que quiero es que esta tempestad acabe, yo lo que quiero es flotar como sea. ¿Tú harías eso en una situación normal? Intenta ponerte en el escenario. Tú estás en una tempestad tan grande, tan grande, tan grande, que la nave parece que se va a partir. Y tú coges la comida, los víveres que tienes para mantenerte, para alimentarte, y los tiras. No, yo no quiero plátano, yo no quiero nada, yo lo que quiero es salvar mi vida. Y eso es lo que nosotros hacemos a veces. Eso es lo que nosotros hacemos. Le damos mucha importancia a cosas que no tienen cuando otras toman prioridad. ¿Me seguís o no? Pero Jonás se echó a dormir. Se fue abajo y se echó a dormir. Esto es más impresionante todavía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona en una tempestad así, dice el versículo, que él se fue abajo y se echó a dormir? Y me recuerda mucho el versículo de Mateo 8:24, cuando Jesús se montó en la barca con los discípulos y se levantó una gran tempestad y Jesús se echó a dormir. Y los discípulos le decían, maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? Despierta. Pero Jesús estaba durmiendo. Y Jonás, con esa tempestad tan grande, increíblemente, estaba echado a dormir. Solamente la persona que tenga la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, puede hacer una cosa así, amigos míos. Tú puedes estar pasando por una tempestad muy grande en tu vida. Te puedes estar equivocando. Puedes estar desobedeciendo. Pero Jonás tenía a Dios en su vida. Jonás, muchas veces hay mucha gente que dice, pero Jonás no estaba preparado. No, Jonás era un predicador. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo Dios va a escoger a una persona que no va a preparar, que no la haya preparado ya? Jonás era un predicador. Él estaba pasando por un momento difícil, estaba desobedeciendo. Vale, como lo queramos ver. Pero él, dentro de la tempestad que estaba viviendo él, tenía la capacidad, la paz y el don de quedarse a dormir, de quedarse durmiendo. Solamente una persona que tenga al Señor en su vida, que tenga a Jesucristo en su vida, es capaz de dormir, de estar tranquilo en medio de la tempestad, solamente. Y dice que cuando desobedecemos a nuestro patrón, todo cae también por su propio peso. Dice el versículo 6.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levanta y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás tenía todas las papeletas. Jonás ya no sabía dónde meterse. Jonás ya no sabía lo que hacer. Jonás ahí empezó a entender. Ahí Jonás empezó a entender que cuando Dios se propone a usarte, Él va a usarte. Ahí Jonás empezó, un libro precioso que lo podéis estudiar, lo podéis leer y examinar. Pero ahí creo yo que fue cuando Jonás entendió de que el Señor quiere cumplir los propósitos de tu vida. El Señor cuando se propone, cuando se encapricha contigo, Él te va a usar. No puedes huir, no puedes huir. Porque Él nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces aquí Jonás empezó a entender la situación donde estaba. Ese quizás es desesperación. El patrón bajó y le dijo, levántate y clama a tu Dios. Ellos estaban clamando a todos los dioses que tenían, a todo lo que se movía clamaban estaban desesperados. Pero él le dijo, quizás tu Dios tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Cuando pasamos por estas situaciones así, estamos al límite y entendemos que ese quizás es de desesperación, estamos desesperados ya, no sabemos, ya no sabemos lo que hacer. Pero ¿será que buscamos a Dios en nuestras desesperaciones, amigos míos? ¿Será eso? ¿Será que buscamos a Dios en nuestras desesperaciones? ¿Será que agradecemos a Dios en nuestras alegrías, pero no lo buscamos en nuestras desesperaciones? Yo me acuerdo que antes de que Jesucristo entrara en mi vida, yo decía, me preguntaban y me decía, ¿qué? ¿Estás trabajando? Sí, gracias a Dios, sí. Pero luego hacía lo que me daba la gana. Recuerdo que cuando estaba pasando por un momento difícil, una complicación difícil, es cuando buscaba al Señor, sin conocerlo. Yo no sabía del Señor, pero alguien tenía que buscar, porque cuando estamos desesperados, cuando estamos en una desesperación, como estaba el patrón de este barco, él decía, quizás tu Dios se compadezca de nosotros, porque ya nosotros le hemos pedido, hasta las gaviotas le hemos pedido. Hasta las gaviotas. Pero vamos a padecer. Quizás tu Dios, pero quizás, ¿será que buscamos a Dios en nuestras desesperaciones? Cuando agotamos nuestra fuerza, cuando la vida nos trata mal, cuando ya no sabemos lo que hacer, no sabemos cómo hacerlo, ya no sabemos cómo pedir, a quién pedir, cuando no tenemos más recursos. ¿Será que buscamos a Dios ahí? Digo una cosa, amigos míos, Dios te ama y tiene un propósito para ti. Dios te ama. En esta tarde, Él está aquí, su presencia está aquí entre nosotros y Él te dice, yo te amo y tengo un propósito para tu vida. Dice el versículo 7, como hemos leído. Dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás.
El propósito de Dios que tenía para la vida de Jonás lo tenía que cumplir sí o sí. Ya se lo tragara una ballena, como si se lo tenía que tragar un boquerón. Pero el propósito del Señor tenía que cumplirse con Jonás. Tenía que cumplirse. Cuando Dios se empeña a usarte, Él va a usarte. Él te escoge a ti. No estamos aquí por casualidad. No estás aquí en esta tarde por casualidad, amigo mío. No estás aquí. En este día has podido hacer muchas cosas, has estado en muchos sitios, has podido ir a la playa, has podido hacer esto, hacer lo otro, pero no estás aquí por casualidad. No estás aquí. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Las casualidades también le pertenecen a Dios. Todo, lo visible, lo invisible, todo pertenece a Dios. Todo ronda en torno a su gloria. Y tú no estás esta tarde aquí por casualidad, porque Dios te ama. Y amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera Dios nos ama? ¿De qué manera Dios te ama en esta tarde? Porque puedes decir, bueno, ¿y de qué forma es el amor de Dios hacia mí? ¿De qué forma es el amor de Dios hacia mí? Podemos verlo en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Harías tú eso? ¿Harías tú eso? ¿O Dios lo hizo por nosotros, amigos míos? Dios lo hizo por nosotros. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Para quién? Para todo aquel que crea. Tienes que creer. Tienes que creer en esta palabra que has escuchado esta tarde. Tienes que llevarla a tu vida. Tienes que entender los propósitos de Dios para tu vida. Para todo aquel que crea. Él amó a todo el mundo. Pero para todo aquel que crea. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo tienes que creer. Cree en esta palabra. Cree en esta palabra. Para todo aquel que cree. Y tenemos en este versículo tan estandarte, ¿verdad? De la Biblia, ese Juan 3:16, ¿verdad? Tenemos ahí una preciosidad también que nos dice que no nos perdemos y tenemos vida eterna. No nos perdemos cuando conoces, cuando recibes a Jesús en tu vida, no te pierdes. No te pierdes. Porque a veces nos perdemos en los deleites del mundo, nos perdemos en nuestros propios quehaceres, pero dice que Él te promete que no te perderás, no te perderás. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo,
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. La vida es una moneda que se nos da al nacer. Es una moneda que se te da al nacer. Y tú la puedes utilizar como quieras. Dios no va a interrumpir, no se va a meter en tu criterio, en tu libertad, porque Dios no ha creado a robots, Dios ha creado a personas. Y Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Pero Él no se va a meter en tu libertad. Nosotros al nacer se nos da una moneda y la podemos utilizar como queramos. Como queramos. Pero tienes un creador que quiere reconciliarse contigo. Quiere tener una relación contigo. Si obedeces, las bendiciones se te van a abrir las bendiciones y los propósitos del Señor van a llegar hasta tu vida. Pero esta tarde quiero hacer un llamado especial, quiero hacer una atención especial en primer lugar a las personas que no conocen, que no han recibido a Jesucristo en su vida. Yo cuando recibí a Cristo en mi vida, yo no tenía mayores problemas, no estaba pasando por tempestades, lo normal, lo típico es un poquillo la falta de trabajo, un poquillo los problemas familiares, los problemas cotidianos. Yo no tenía mayores problemas, no estaba pasando por grandes tempestades, pero me faltaba el patrón de mi vida, me faltaba la dirección, me faltaba alguien que me pusiera una visión, una meta, un enfoque. Y sobre todo alguien que me diera el amor que no tenía. Alguien que me diera el amor que no tenía. De verdad. Yo me creía que amaba. Pero cuando yo recibí a Cristo, ahí entendí lo que es el amor. Ahí entendí lo que es el amor incondicional. El amor verdadero, el amor por las cosas, el amor por los propósitos. Ahí empecé a tener sentido en la totalidad de mi vida. En esta tarde, quizás tú que no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a Jesucristo en tu vida, no sé cuál es la tempestad que puedas estar pasando, no sé cuál es la situación que puedas estar pasando, pero tienes un creador fiel y verdadero, un creador que quiere reconciliarse contigo, un creador que quiere caminar contigo, que tiene grandes propósitos para tu vida, para tu familia, en tu trabajo. Yo quiero decirte en esta tarde, esa moneda que tú tienes todavía, que se te dio al nacer, ahora en esta tarde que has recibido esta palabra, ya conoces, porque cuando no conocías, alguien que no conoce no puede decidir, pero ahora conoces esta palabra y tienes que tomar una decisión. Toma la decisión de tu vida, toma la decisión de seguir a Jesús, toma la decisión de los propósitos de Dios para tu vida. Yo quiero, si alguien aquí ha entendido esta palabra, ha entendido que el Señor quiere reconciliarse con Él, el Señor lo ama de tal manera que mandó a su Hijo a morir por nosotros,
Un amor tan verdadero, tan fiel, que lo hizo aún siendo pecadores nosotros. Aún siendo pecadores, Él lo hizo. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. ¿Si has entendido esto? Yo te pido que levantes tu mano. Te pido que... Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si has entendido esto, yo te pido que en tu corazón, hagas esta oración. Una oración de declarar verdaderamente que necesitas un patrón, que todos tenemos nuestro patrón. Todos tenemos en nuestra vida un patrón que es nuestro creador. Todos lo tenemos. Pero Él quiere que vivamos en obediencia, en integridad, en comunión con Él, en fidelidad con Él. Él quiere conducir el barco de tu vida. Él quiere conducir los propósitos de tu vida. Pensamientos de bien y no de mal tienes para ti. Yo te pido que con tus ojos cerrados, como estás, en tu corazón, hagas esta oración. Y le digas: Señor, yo entiendo, Padre, ahora, Señor, he entendido el amor, Señor, por mí. Ahora he entendido, Señor, que tú tienes, Padre, un propósito, Señor, para mi vida. Ahora he entendido, Padre, que tú mandaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por mí, Padre. Yo entiendo, Señor, que soy pecador, Señor. Y entiendo, Señor, que con la sangre, Señor, de tu Hijo Jesucristo derramada en esa cruz, Padre, me limpia, Señor, en este momento, Padre, y me hace nueva criatura, Padre. Y paso de muerte a vida, Señor. Paso de tinieblas, Señor, a la luz eterna, Padre. Te agradezco, Señor, ese amor incondicional, Padre. Te agradezco, Señor, en esta tarde, Padre, que me hayas traído aquí, Señor, para escuchar esta palabra tuya, Señor. Y te pido, Señor, que la siembre, Señor, en buena tierra, Padre. Te pido, Señor, que la siembres, Padre, de tal forma, Señor, que yo entienda, Señor, que yo entienda, Padre, que tú me amas, Señor, y que solo el amor verdadero, Señor, proviene de ti. El amor fiel, Señor, proviene de ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi condición, para que tú vayas formando, Señor, como el buen alfarero, y vayas apartando, Señor, de mí cada cosa, Señor, que tenga que apartar, Padre. Para entender, Señor, que tú quieres caminar conmigo, Señor, quieres reconciliarte conmigo, Padre, a través del mensaje de la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, te oro, Señor, y te agradezco, Padre. Amén.